tienes dos opciones siempre en todo: dar lo mejor de ti o hacer las cosas a medias. Yo físicamente iba al 100, pero mentalmente no. No me acuerdo bien de cómo me sacaron de la alberca. Ya nada más tenía las piernas para arriba y ya tenía un algodón con alcohol aquí en mi nariz. Me dio hipotermia. Hay un montón de gente alrededor de mí ahí. Hay veces que vas a necesitar ayuda. Hay veces que no se pueden hacer las cosas con un solo brazo. Hay veces que sí se necesitan dos, pero también hay veces que se necesitan 4 o 6. No tengas miedo de pedir ayuda. Estuve a punto de retirarme varias veces por tanta presión que yo sentía. Bienvenido al podcast en donde platico con gente chingona. Platico con aquellos que trabajan en cumplir sus sueños, con aquellos que encuentran una oportunidad en la adversidad. Mi objetivo es encontrar en los cómo y los porqués la inspiración que necesitas para cumplir tus metas. Bienvenido a Estado Mental Podcast. Luz, Querena, gracias por estar en este episodio de Estado Mental. Es un gusto para mí estar platicando contigo el día de hoy. Medallista en los Juegos Parapanamericanos 2019 en Lima, plata en el Campeonato Mundial de Paranatación 2017, medallista en los Parapanamericanos 2013 y podría continuar con la lista. Me gustaría arrancar preguntándote, ¿alguna vez pensaste que te convertirías en una atleta y representarías a nuestro país? Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Pues fíjate que de chiquita no, nunca lo pensaba y de hecho mi papá, ya después de que tomé clases de natación, me llevaba a los CODES, CODE aquí, CODE Jalisco, me llevaba a ver a los atletas de alto rendimiento de natación y me decía, mira, métete a competir, que esto, que el otro, y yo no, papá, no, yo no quiero ser nadadora, yo no quiero convertirme en profesional porque se van a hacer unos hombros muy anchos y yo no quiero. Y aquí estoy. ¿Y qué tal los hombros? Sí, están bastante anchos, la verdad. Pero súper padre, la verdad es que obviamente ya cuando me metía a esta onda del alto rendimiento, en el alto rendimiento de natación, claro que mis sueños crecieron y claro que creo que eso fue lo que me motivó más bien a entrar al alto rendimiento, el saberme o el quererme estar en una competencia internacional. Así que aquí estamos, gracias a Dios. Y le has dado muchas alegrías al país, seguramente a tu familia, y la verdad es que estamos muy orgullosos de tener mexicanos, mexicanas tan entregadas como tú, que ponen en alto el nombre de nuestro país. De verdad que es para mí un gusto, te decía hace un rato, poder platicar contigo. Si no querías o no estaba en tu mente ser un atleta de alto rendimiento, ¿qué querías ser cuando eras chiquita? Siempre me ha gustado el deporte, la verdad. Lo que antes de chiquita me gustaba era mucho el ballet, la gimnasia. Me acuerdo que yo ponía a mis papás ahí en el sillón y yo les bailaba y les cantaba. Creo que ese era un sueño que tenía, pero también la escuela siempre me ha gustado mucho. Soy muy aplicada, muy ñoña. Entonces, la verdad es que también siempre tenía como ese sueño de llegar grande también en los estudios. Las matemáticas es algo que desde chiquitas mi papá me ha inculcado mucho y específicamente creo que alguna carrera en particular de chiquita no se me ocurría, pero sí soñaba también en llegar grande en los estudios. Déjame solo para las personas que nos escuchan, solamente nada más para contextualizar. Tú naciste sin un brazo y yo platicaba mucho con algunas personas antes de grabar el episodio contigo y decía, bueno, es que a lo mejor para ti en Sí. algún momento pues resulta ser normal porque toda la vida has estado sin una extremidad, ¿no? Cuando eras niña, ¿cómo era la escuela? Porque te lo pregunto porque a veces los niños son y fuimos muy, muy crudos y muy rudos en algunas cosas. ¿Cómo te sentías en ese momento? Porque al final hoy ya tienes una conciencia, está muy claro quién eres, etcétera, pero en ese momento, ¿cómo te sentías? Pues fíjate que creo que así los primeros años de mi vida yo lo veía normal, como tú dices, creo que los niños siempre te dicen la verdad así tal cual, ¿no? Yo no recuerdo haber como sufrido bullying o algo así, pero sí recuerdo comentarios, claro, ¿no? Que sobre todo gente que iba por la calle, no tanto en mi escuela, así como de mamá, ¿por qué esa niña no tiene un brazo? Y claro que hasta ahorita lo sigo viviendo, ¿no? Y que se impacta, ¿no? Al ver a alguien sin un brazo, porque para ellos no es normal, obviamente. Pero la verdad es que creo que mi papá, mis papás, mi mamá, mi papá, fungen una función muy importante en mi vida, en mi crecimiento, en mi desarrollo, en mi seguridad como persona
persona. Mi nacimiento fue difícil para ellos porque ellos no sabían que yo venía sin un brazo. La ginecóloga en ningún momento se dio cuenta. Al momento de nacer es cuando se enteran, ¿no? Que el doctor le dice a mi mamá, señora, su hija viene sin un brazo. Y a mí me gusta mucho esa historia, la verdad, porque dice a mi mamá que el doctor le dijo, mire, tómela, dele un beso. Y mamá me dice, no te di un beso, Kerena, te di 1000, porque yo ya te amaba desde antes que nacieras, ¿no? Entonces creo que eso vivieron mis papás, ¿no? Como la emoción de tener a su primer hijo, que fui la única también, pero la emoción de tener a su primer hijo en sus brazos y la incertidumbre del por qué venía así, ¿no? Mis papás me demostraron su amor desde el primer segundo en que me conocieron. Claro que se enojaron con Dios, le reclamaron el por qué yo había nacido así. Mi papá dice que él le decía a Dios, Dios, quítame el brazo a mí, pero no se lo quites a mi hija y cosas así, ¿no? Fue un duelo bastante difícil que ellos vivieron, pero yo no sé cómo. Mis papás tuvieron mucha sabiduría, yo siento que tuvieron mucha sabiduría. Y otra historia que me gusta mucho de chiquita que me cuentan, claro, no me acuerdo, es que mi papá me toma en sus brazos, tenía como 2 meses de edad, me dice, Kerena, si Dios te dio un brazo, es porque vas a poder con un brazo, no necesitas dos. Y creo que con esa filosofía mis papás me criaron y empezaron a enseñarme a hacer las cosas con un brazo. Se ponían en mi lugar, o sea, empezaron a hacer las cosas con un brazo y mira, Keren, así le puedes hacer y todo esto, ¿no? Y también mi papá me decía de que hay veces que vas a necesitar ayuda, hay veces que no se pueden hacer las cosas con un solo brazo, hay veces que sí se necesitan dos, pero también hay veces que se necesitan 4 o 6, no tengas miedo de pedir ayuda. Y así, o sea, todas las cosas que yo podía hacer, yo las hacía, y si necesitaba ayuda, he pedido ayuda. Y creo que básicamente la sabiduría en la que mis papás me pudieron criar me ayudó mucho a mí a ser segura, a saber que yo podía hacer las cosas con un brazo y si no podía, ok, pedía ayuda. Entonces, eso creo que me protegió mucho en mi infancia y pues es lo que me ha ayudado a ser quien soy hasta ahora también. De esto que me dices, tengo un par de dudas o de preguntas. Entiendo por lo que veía de ti, eres una persona muy espiritual en tu familia también. ¿Cómo haces tú Sí. para que también en algún momento no exista ese rencor o enojo hacia Dios? Porque a veces todos lo hacemos. En algún momento es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me accidenté? ¿Por qué nací así? Etcétera. Pero hay momentos de mucho enojo, quizás, o de frustración. ¿Cómo te sentías? O sea, ¿sí lo llegaste a sentir o nunca pasó por tu mente? Creo que el del por qué nací así, yo creo que sí, en algún momento de mi vida lo viví. Y muy corto. Creo que he tenido más como otras frustraciones y enojos, pero tan solo el por qué nací así, creo que sí, y fue muy corto y la verdad es que no lo recuerdo muy bien porque no sé, casi siempre he estado orgullosa de quién soy. Y la verdad que creo que importa mucho el concepto de vida, ¿no? Que tengamos y el concepto de Dios que tengamos también. Eso influye mucho en cómo manejamos nuestra vida, ¿no? Creo que he tenido más otras frustraciones y sí he Claro. tenido frustraciones, sí he tenido enojos contra Dios y con todo. Como tú lo has dicho, mi familia y yo somos muy espirituales y yo veo que la mano de Dios nos acompaña en todo momento, pero esas frustraciones se han ido arreglando. Bueno, no sé si quieres que te cuente alguna con mucho gusto, Sí, justo, pero justo eso te quería sí. preguntar, ¿qué te frustra? O sea, ¿qué te enoja? Por ejemplo, algo que me frustró muchísimo y que me llevó casi a una depresión. Yo estoy desde el 2012 en el alto rendimiento, representante de la selección Jalisco, ¿no? Y entré, competí. Yo desde chiquita te digo, me gusta mucho el estudio y soy muy competitiva y me gusta mucho ganar. He ganado muchas medallas en la escuela, he representado a mi escuela. Entonces, bueno, entro a la natación y empiezo a ganar medallas. Me gusta ganar medallas y siempre fui así como creciendo en eso y a quien no le gusta el reconocimiento, ¿no? Y bueno, yo llegué y competí, tenía en mi mente Río 2016, que fueron los Juegos Olímpicos de Río 2016, y entrené muchísimo para eso. Soy una persona muy entregada, muy dedicada, muy perseverante. Yo era la primera en llegar al entrenamiento y la última en irse. Yo nadaba, corría, hacía yoga, hacía gimnasio, o sea, me la pasaba todo
enfocada a calificar a esos Juegos Olímpicos. Creo que me preparé mucho físicamente, pero me falló mucho lo mental, porque en el deporte y tal vez en la vida no solamente es prepararse físicamente, es prepararse también mentalmente para lo que te vas a enfrentar. Y ahí sí me falló bastante la parte mental y fue fundamental. Yo físicamente iba al 100, pero mentalmente no. Y no di la marca para calificar a Río. Y eso me frustró mucho. Y ahí fue, por ejemplo, una de las que yo me enojé mucho con Dios y dije, oye, yo di mi parte, yo me entregué al 100% en esto y ¿dónde quedó tu parte? O sea, ¿por qué yo aquí matándome 8 horas al día entrenando y dónde quedó tu parte, ¿no? Entonces ahí sí, o sea, me dolió mucho no calificar, pero también me dolió mucho en mi ego de que, ay, sí, medallas y pum, un objetivo que no se logra, ¿no? Y sí es bastante fuerte. Entonces sí estuve 3 semanas en mi cuarto encerrada, no me paraba de la cama. Mis papás fueron muy comprensivos porque pues ahí comía, ahí todo. Y sí fue un momento en el que yo me alejé mucho de Dios porque yo decía, tal vez no existe eso, porque yo entregué todo de mí y yo se lo puse en sus manos, obviamente, y pues dónde quedó, ¿no? Pero bueno, en ese entonces no sabía que pues la vida tiene sus tiempos perfectos, ¿no? Y todo es para bien. Eso obviamente no solo me ayudó a conectarme conmigo otra vez, me ayudó a reafirmar mis creencias, que creo que es fundamental para la vida, y no solo creencias espirituales, sino qué crees de ti mismo, qué crees que puedes lograr, crees que puedes ser el mejor, crees que puedes sobrellevar esta situación. Y pues bueno, en mi caso yo me conecté nuevamente con Dios. Al conectarme nuevamente con Dios me conecté conmigo misma y bueno, aprendí que todo es para bien. En mi familia somos muy espirituales porque yo soy cristiana, mi papá es pastor de una iglesia y justo en esos momentos yo estaba dudando, bueno, ¿qué tal que yo creo en Dios solamente porque mi papá es pastor? O sea, ¿puedo yo decir no creo y punto? Claro. Y si mi papá quiere seguir creyendo, está bien que crea, ¿no? Pero te digo, Dios me tomó en sus manos después de varias cosas que pasaron en mi vida. Yo sentí como nuevamente Dios me dijo, tranquila, aquí estoy. Y hay un versículo de la Biblia que es mi favorito y por el cual yo creo que me rijo en mi vida. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Y me llegó en ese momento de mi vida tan crucial que me dio esperanza. O sea, yo dije, ok, Dios tiene planes buenos para mí, entonces esto no se acaba aquí. Y así es como han pasado las cosas. No todo es color de rosas, hay victorias, hay fracasos. Y en esos fracasos, ok, esto no se acaba aquí, Dios tiene buenos planes para mí. Pues es lo que me ha ayudado, ¿no? A salir adelante. Y pues esa fue una gran frustración que te puedo contar. Hace un rato decías que no estabas preparada mentalmente. ¿Cómo te diste cuenta que no estabas preparada mentalmente? ¿Qué pasaba? ¿Qué vivía en tu cabeza? ¿Y qué cambió? ¿Qué cambios hiciste? En primer lugar, como te digo, yo di mi 100% físicamente y las cosas no se dieron. Esa es mi primera clave. La segunda es que yo soy muy perfeccionista, me gusta que las cosas salgan bien, soy muy perfeccionista y me estreso mucho, me presiono mucho y es algo que desde entonces he estado trabajando. No ha sido nada fácil el volver a disfrutar, si sabes, yo me comprometo mucho, me clavo mucho en los proyectos que me propongo y tanto que a veces olvido el disfrutar. En esa competencia yo estaba muy presionada, o sea, la presión me ganó por completo y no pude controlar los nervios, no pude controlar la presión porque estás calificando para un evento, o sea, no es como hay nada y ya, ¿no? Sí, Entonces claro. fue una presión muy grande que no la pude controlar y es a lo que estaba trabajando. Te digo, no ha sido nada fácil, creo que hasta Tokio pude disfrutar realmente mi competencia porque las competencias se estaban convirtiendo para mí en algo muy frustrante, en mucha presión. Estuve a punto de retirarme varias veces por tanta presión que yo sentía. Decía, no, esto no es bueno para mí, no es bueno para mi vida, que yo esté tan estresada y tan frustrada, tan presionada, mejor algo más relajado. Pero he ido aprendiendo, ¿no? A disfrutar el momento, a vivir el presente y a saber que sí hay que echarle compromiso, pero hay que disfrutar el camino también y no solo el resultado. ¿Y cómo lo disfrutas? O sea, te pregunto esto porque
digo, a mí incluso me llega a pasar, ¿no? De repente es como Sí. clavarse mucho en el trabajo, en lo que uno hace. Y sí, lo que dices es muy cierto y lo escucho y creo que pues, me pasa lo mismo. De repente estás tan metido en el proceso que solo estás enfocado en el resultado, en entregarle, en mi caso, entregarle al cliente, entregar los resultados, en tu caso, llegar a una marca y no estás disfrutando del proceso. Pero ¿cómo es que te despegas para darte tiempo, pero al mismo tiempo lograr el objetivo? Porque en mi caso, por ejemplo, digo, bueno, si me tomo, no sé, un día o lo que sea, pues son horas que dejé de meterle a la propuesta o lo que tenía que hacer. Y entonces ya no lo entrego y entonces pues lo puedo perder. Y en tu caso, si no entrenas horas, pues no mejoras la marca y entonces no logras el número. ¿Cómo logras ese desprendimiento y trabajas en el resultado al mismo tiempo? Creo que lo fundamental, el 80% es disfrutar el entrenar, o sea, no solamente pensar en la competencia, no solamente pensar en el resultado o en el tiempo que tengo que dar, o sea, disfrutar que hoy puedo estar entrenando, algo que me ha ayudado mucho a mí. Tengo un equipo multidisciplinario muy grande, quiero mencionar eso, que esto yo no lo he logrado sola, esto ha sido trabajo de mi entrenadora, de mi psicóloga, de mi nutrióloga, de fisioterapeutas, médicos, mis papás. Me ha ayudado mucho mi psicóloga deportiva, algo que me gusta mucho para disfrutar el día a día, el disfrutar mi entrenamiento. Yo me pongo retos cada día. Hoy voy a mejorar en mi patada, ok, hoy trabajo en mi patada y disfruto el trabajar por eso, porque sé que lo estoy mejorando, sé que me va a ayudar a ser mejor en mi competencia. Hoy trabajo en respirar menos veces y eso al final de cuentas te da satisfacción cuando logras tu objetivo del día, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha ayudado a mí, porque como tú dices, o sea, a veces tenemos un objetivo primordial, sí, y lo pensamos tanto que no disfrutamos el ahorita. Entonces, el ponerme yo retos cada día me ayuda a disfrutar el ahorita. Ok, yo hoy cumplí un objetivo más, hoy pude ser mejor, ¿no? Y no hasta el día en que cumpla con esa competencia. Y creo que eso me ha ayudado bastante a disfrutarlo. Y claro, la verdad sí es importante y que yo no me lo tomo mucho como tú dices, pero sí es importante tomarse tiempo para estar en familia, para hacer algo que te gusta y es cuando hay oportunidad, porque claramente hay mucha exigencia, mucha disciplina, pero cuando hay oportunidad hay que aprovecharla también. ¿Cómo controlas los nervios? O sea, te lo pregunto porque me imagino, pues estás en una competencia y, o sea, solo tienes un chance, ¿no? Solo tienes un chance para llegar al número y poder clasificar. Entonces, todo el tiempo que entrenaste, a lo mejor fue la marca perfecta y lo mejoraste y estás en ese momento y ese momento es definitivo. No hay control Z, no hay, lo vuelvo a intentar, otro chance y los nervios abruman porque es todo o nada en ese momento. Sí. ¿Cómo te concentras mentalmente para lograr el objetivo? Sí, la verdad, son horas de entrenamiento para un minuto de competencia, ¿no? Creo que, bueno, he tenido muchísimas competencias que han sido diferentes cada una de ellas. Yo recuerdo que cuando recién empecé, yo me relajaba mucho antes de competir, me relajaba, me acostaba, cerraba mis ojos, respiraba profundo, me concentraba en relajarme porque obviamente los nervios están a tope y en visualizar la marca que quería hacer. Y cuando inicié, eso funcionaba súper bien. Ganaste oro Pero la con el primera paso vez que competiste. ¿Dónde? Ganaste oro en la primera vez que competiste, ¿no? Sí, así es, sí, en mi primera competencia nacional gané mi primer oro. Sí. Y sí, eso funcionaba. Después ya no funcionaba, como que era demasiada presión pensar en un tiempo, no sé, pero ya no funcionaba. Lo que sí seguía haciendo era como relajarme. Me dicen que en la competencia me la paso dormida, pero es que no estoy dormida, simplemente estoy acostada, cerrando los ojos, tratando de relajarme, porque mis nervios están a tope, ¿no? La presión está a tope. Y eso me ayuda mucho a calmarme, porque hay muchos que sacan en los nervios y les estés platicando y distrayéndose, y eso a mí no me funciona. Yo siento que a mí me gasta energía de más, entonces yo siento como que tengo que guardar mi energía respirando profundo, estando tranquila, y sí, principalmente eso. Pero bueno, no sé si sea oportuno contarlo ahorita, pero Dilo. mi primer selectivo rumbo a Tokio, que fue en el 2020, porque Tokio iba a ser en el 2020, fue un selectivo en Cancún y yo estaba, o sea, presionada y con los nervios
nervios al mil, ¿no? Antes de competir siempre tenemos una afloje. Yo terminé mi afloje, salí, tengo aproximadamente 40 minutos antes de competir. O sea, tenía un miedo terrible. Yo me imaginaba, mi prueba principal son los 100 metros mariposa, era para la que estaba calificando a Tokio. Y yo la veía como un monstruo gigante y yo como alguien súper chiquito que no podía con el monstruo. O sea, yo decía, no, no puedo y no quiero. O sea, era realmente un no quiero competir real, o sea, no a la ligera, ¿sí sabes? Entonces llegó tanto nervio y tanta presión en mí que lloré muchísimo. Mi psicóloga afortunadamente estaba ahí y fue la única que me vio llorar, pero o sea, estaba llorando de tanto miedo que yo tenía. Y bueno, tuvimos una plática bastante, bueno, larguita más o menos, lo que me ayudó muchísimo. Ella me dijo que a ver, Kere, te voy a poner un reto y ya no importa lo que pase, yo solamente quiero que me digas cuáles son las 3 cosas principales que tienes que hacer para que tu prueba salga bien. Y yo empecé, no, pues primero tengo que estar tranquila. Y ella, no, a ver, 3 cosas físicas, no mentales, 3 cosas físicas que tienes que hacer para que tu prueba salga bien. Y yo, bueno, pues tengo que dar una patada más larga, mi brazada así y mi respiración así. Ok, quédate con esas 3 cosas y solamente quiero que pienses en esas 3 cosas durante tu competencia. Si sale mal, no te preocupes, me echas la culpa a mí, pero estoy tan segura de que va a salir bien que por eso te lo estoy diciendo. Está bien, si sale mal, pues le echo la culpa a ella y Dani me dijo y pues ya no pasa nada. Entonces, pues bueno, ya yo estaba en oficialía, ya más tranquila. Oficialía es la cámara de llamado antes de salir a competir. Okay. Yo estaba más O sea, tranquila. eso de la psicóloga pasó de que te metiste como a las pruebas antes, te sentiste Ajá. mal, fuiste con la psicóloga minutos antes de entrar a la A competencia. competir, Wow. así es, sí, minutos antes de entrar a la competencia. Wow. Y bueno, ya yo estando en la cámara de llamado ya estaba más tranquila. No recuerdo bien todo lo que pensaba, pero sí recuerdo en que yo decía, bueno, yo no sé si todas las que están aquí a mi lado, las que van a competir, han entrenado por esta prueba, pero yo sé que yo sí he entrenado específicamente para esta prueba y tiene que ser mía. Y te digo, obviamente no fue lo único que pensé, pero sí me acuerdo mucho de eso. Y bueno, ya salí como muy concentrada y enfocada en las 3 cosas en las que yo había dicho que me iba a concentrar. Mi psicóloga me dijo, si estás cansada, no le hagas caso, piensa en las 3 cosas. Si te duele las piernas, no le hagas caso, piensa en esas 3 cosas. Entonces fue así como nadé, fue así como competí y pude bajar mi marca y la verdad es que es un logro del cual yo me siento muy orgullosa. O sea, hay veces que no tanto las medallas son los logros de nosotros, ¿no? O sea, ese logro yo lo tengo como muy atesorado en mi corazón porque después de que minutos antes de una competencia yo estaba llorando a más no poder, focalizarme, concentrarme y poder hacer una buena competencia y poder bajar mi marca. O sea, de verdad que es uno de los logros que más tengo atesorados en mi corazón y bueno, lo quería compartir. No, buenísimo. Era ese miedo a lo que había pasado en Río 2016 cuando no lograste clasificar. O sea, te perseguía el tema de, no sé, déjame pensar así, como no lo vais a cagar otra vez, no lo vais a cagar otra vez, o la presión de decir, sí tengo que llegar, Sí. como una olla express, digamos, de emociones, sentimientos, miedo. Sí, claramente. Y la verdad es que fue algo que me persiguió durante esos 4 años, todas las competencias, porque en esa competencia clasificatoria Río yo subí mi marca. Es algo que me venía persiguiendo bastante el subir las marcas, el miedo de subir las marcas, de no hacer una buena competencia, del qué van a decir los directivos de CONADE, etcétera. Y sí, era un miedo a no clasificar, como tú decías. Creo que algún momento lo comenté también con mi psicóloga, que era como un miedo, porque yo ya sabía lo que se sentía no clasificar y yo no quería volver a pasar por lo mismo, ¿sí sabes? O sea, creo que ya no me acuerdo muy bien, ahorita le estoy recordando, pero creo que le decía algo así a mi psicóloga como de, pues es cuando tú andas de novio con alguien y te hizo daño, pues ya no quieres volver con él porque sabes que te hizo El daño, tóxico ¿no? y otra vez. Entonces yo ya no quería sufrir, ¿no? Otra vez. Entonces sí era el miedo de que volviera a pasar lo mismo y de no cumplir mis expectativas y las expectativas de los demás también, que es algo que también he venido trabajando, porque a veces de repente queremos complacer mucho a los demás y nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo luchas o cómo trabajas el que dirán, cómo haces para que eso no te afecte? Digas, bueno. Pues la verdad es que, como te digo, es algo en lo que he trabajado mucho porque
sí me afectaba mucho el qué dirán. Y desde chiquita, yo me acuerdo que, por ejemplo, en la secundaria de repente hubo un momento en el que, digo, no le echo toda la culpa a mis compañeros, tal vez yo siento que tal vez tuve alguna actitud que llegó a eso, ¿verdad? Pero llegó un momento en el que mis compañeros, pues como que ya estaban hartos, no sé, de que hay O sea, Karena se te subía, o sea, llegó la fresa sí. que fue a la competencia y ganó su Ajá. medalla. Sí, algo así, exactamente. Y la verdad es que mis maestras estaban muy orgullosas de mí, me apoyaron mucho en mi secundaria y la verdad, gracias a eso también pude lograr entrenar más y poder clasificar eventos internacionales. Pero bueno, mis maestras estaban muy orgullosos de mí. Me acuerdo una vez que llegamos al salón, yo venía de una competencia y la directora, ¿no?, de la secundaria de que, ay, denle la bienvenida a su compañera, que no sé qué, y denle un aplauso. Y todos así con cara de... "Ugh". A mí me dolió mucho eso, que ver cómo pues mis compañeros no estaban alegres y felices por mí, ¿no? Y sí fue algo que me dolió y yo vine a llorar a mi casa y conté y eso, y mi papá me decía, Karena, bueno, es que tú no tienes que nadar y competir por aplausos, tú no tienes que hacer las cosas para que los demás te aplaudan, tú los tienes que hacer porque tú quieres y porque a ti te gusta. Y sí me afectaba mucho de repente cualquier cosita, ¿no? Que comentario que estoy, no, ya no quiero nadar o cosas así. O sea, ahí, por ejemplo, y en buena onda, la verdad, en buen plan, hay entrenadores, obviamente, de otros estados que hablan conmigo y ¿qué pasó? ¿Por qué no bajaste tu tiempo, no? Hay un compañero de Baja California Sur que se llama Armando Andrade, que está igual que yo lo admiro muchísimo y él, la verdad es que siempre está atrás de mí de que, a ver, ¿qué pasó? Y a ver, es que tienes que trabajar en esto y esto y lo otro, ¿no? Pero sí, o sea, los directivos de CONADE también es como, a ver, ¿qué pasó? ¿No? Se acercan y te dicen y a ver, ¿por qué no has bajado de peso? A ver, ¿dónde están los cuadritos? O cosas Okay. así. Y me lo dicen en buen plan, en forma constructiva, pero te digo, a veces soy muy receptiva y todo lo que decían me lo agarraba muy directamente y sí me afectaba, pero creo que justamente el ir creyendo y formando el quién eres, el a dónde quieres llegar, en dónde estás ahorita, lo que te va centrando, ¿no? Como tú decías, o sea, no soy la mejor del mundo ahorita, pero tal vez sí quiero llegar a ser. Entonces, seguir trabajando en eso. Creo que cargar el pasado es un error que muchos cometemos y que yo lo cometí, pero agarrar lo bueno, ¿no? Agarrar lo bueno, lo que has aprendido, porque esos topes que te has dado tienen que servir para algo. Entonces, aprender lo bueno, lo que has aprendido, saber dónde estás y a dónde quieres llegar. Creo que eso es lo principal. ¿En qué momento Sí. dices, puta, creo que sí soy buena en esto? Desde chiquita soy muy competitiva, entonces en mi primera competencia de los Juegos Nacionales fue en la Ciudad de México. La primera competencia que hago, primera medalla de oro. O sea, yo me quedé sorprendida porque jamás había representado a Jalisco. Yo estaba muy emocionada de ser selección Jalisco y el ganar mi primera medalla fue como wow, ¿no? Y bueno, ese incidente fue porque yo era novata, o sea, yo no estaba acostumbrada a competir, o sea, sí competía porque un año antes estaba ya en un equipo en la escuela de natación donde yo aprendí a nadar, íbamos a diferentes competencias, pero yo siempre competía 50 metros, 25 metros en competencias de novatos, ¿no? Y ahí todas las competencias a las que me metieron eran de 100 metros, creo que competí 6 o 7, no me acuerdo, creo que 7 porque competimos el relevo, que fue justamente la última competencia en la que yo nadé 100 metros mariposa, y o sea, yo ya tenía 6 competencias atrás de 100 metros que yo nunca Wow. había hecho en mi vida, y entonces competimos el relevo, yo nado 100 metros mariposa otra vez, que 100 metros mariposa es muy cansado, entonces llego y me siento mal, o sea, estoy y no podía yo calmarme, entonces me ven y vete, acércate a la orilla, ¿no? Entonces voy y no podía, y solo me acuerdo que llegó alguien y ¿qué pasó? ¿Qué sientes? Y yo no podía ni hablar y ya no me acuerdo de más hasta que ya como que agarré conciencia, no sé si realmente me desmayé, pero sí como que no me acuerdo bien de cómo me sacaron de la alberca, ya nada Ajá. más tenía las piernas para arriba y ya tenía un algodón con alcohol aquí en mi nariz y yo, ok, ¿qué está pasando? Estaba muy fría, me dio hipotermia, un montón de gente alrededor de mí ahí, ya empecé como a agarrar otra vez conocimiento, conciencia, me dieron ya una manzana y todo eso, entonces Y ahí dijiste, ya, esto ya no, ¿no? creo que en sí, no recuerdo muy bien si dije ya no quiero, obviamente sí hubo miedo,
pero creo que está un deseo muy grande en mí de lograr algo grande en la natación, porque entré al alto rendimiento después de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que hubieron aquí en Guadalajara 2011, y el ver, sobre todo en los Juegos Parapanamericanos, ¿no? El ver atletas con diferentes discapacidades de México subirse al podio, dije, yo quiero estar ahí. Entonces yo tenía un sueño bastante grande, un anhelo bastante grande de representar a México y de ir a unos Juegos Parapanamericanos, ¿no? Creo que ese fue mi primer objetivo, mi primer sueño, mi primer objetivo, y a lo cual me encaminé durante el inicio de mi carrera deportiva. Espero que este episodio esté siendo de tu agrado. Quiero aprovechar un minuto de tu tiempo para contarte que en mi equipo hemos fundado el primer portal de noticias de podcast en México y lo llamamos mundopodcast.mx. Decidimos fundar este espacio porque nos dimos cuenta que era complicado mantenerte actualizado en la industria del podcasting, así que lo que hicimos fue reunir toda la información que se genera en el mundo y lo traemos para ti. En este espacio podrás encontrar información acerca de las recomendaciones para crear tu primer podcast, estar al día en las tendencias en la generación de contenido y mantenerte actualizado en los principales lanzamientos de podcast en el mundo. Estoy seguro que una vez que visites nuestro portal se convertirá en tu fuente de información favorita en la industria. Te invito a que te des una vuelta y me cuentes en Instagram qué te pareció. Visita el sitio mundopodcast.mx. Pues creo que me di cuenta por las competencias nacionales que teníamos. En mi primera competencia gané una medalla de oro, una plata y 3 bronces, algo así. Y después fui subiendo, que son los únicos 3 bronces que tengo en toda mi carrera deportiva nacionalmente. Entonces me di cuenta que soy buena porque en mi clasificación, pues yo era de las punteras. Tengo una amiga de Jalisco que también es de mi clasificación y nos repartíamos las medallas de oro. O sea, de que, pues yo ahorita 3, tú 4 y yo al rato 4 y tú 3. Así, a veces ella ganaba, a veces yo ganaba, entonces, eso fue lo que cuando me fui dando cuenta, yo creo, pero sobre todo creo que más en mi primera competencia internacional, que aunque yo tuve que conseguir recursos para ir, porque en ese tipo de competencias, pues nosotros tenemos que sacar fondos, y sí fue bastante difícil, la verdad, es algo que también recuerdo, porque nadie me quería patrocinar, nadie me quería ayudar, toqué 1000 puertas, pero se abrió una, entonces el ir allá, y también gané una medalla de oro ahí en mi primera competencia internacional, aunque fue de una competencia no oficial para mí, pero bueno, ahí tenía yo mi primera medalla de oro en mi primera competencia internacional, y el verme en el ranking ya internacional, no sé, fue muy, muy padre, ¿no? Ahí se fue como creciendo ese anhelo, y dije, bueno, sí soy buena, quiero más. Y pues sí, así empezó. Algo que me da mucha curiosidad es, ¿qué se siente estar en el podio? Pues muy, muy gratificante, muy satisfactorio, porque sí es mucho trabajo de por medio, muchos sacrificios, y estar en el podio recibiendo tu medalla es muy, muy satisfactorio. Nacionalmente, mis primeros podiums nacionales los disfrutaba muchísimo, no me la creía, y crecían mis anhelos, ¿no? Y mis sueños. Mi primer podium oficial internacionalmente fueron los Juegos Parapanamericanos de Lima, y la verdad es que se siente bien padre porque había 8 niñas, ¿no? En la final compitiendo para subirse al podio, y yo estar dentro de las mejores, la verdad es que me da mucha satisfacción, porque era un sueño, ¿no? Que yo tenía desde el 2011, calificar a los Juegos Parapanamericanos. En el 2015 tuve la oportunidad de representar a México en Toronto, en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015. No me subí a podium, y en el 2019 subirme a podium, o sea, es muy gratificante, es muy satisfactorio. Creo que te das cuenta, es como un flashback de todo lo que has pasado para llegar ahí, y la verdad es que es muy padre, muy bonito. En Lima me tocó subirme al podio, en lo más alto del podio, con mis compañeras en el relevo. Ganamos el relevo 4x100 combinado, sonó el himno nacional gracias a nosotras. Creo que en el momento, o sea, lo disfruté muchísimo, pero como que no me lo creía. O sea, ya ahorita como que viendo para atrás digo, qué padre, o sea, hicimos sonar el himno nacional, Claro. o sea. Sí, porque No es tanto sé. estrés a lo mejor que no estás siendo consciente de lo que está pasando, ¿no? O sea, que está sonando el himno, que ustedes lo lograron, que muchas personas, miles de personas te están viendo. A veces uno no es consciente de lo que está viviendo hasta que uno lo ve en retrospectiva. Sí, exactamente, así es. Quería preguntarte acerca de Tokio 2020. Yo
ya me contaste cómo fue el tema de la clasificación y esto, pero quedaste en quinto lugar, si no me equivoco. Y estaba revisando los tiempos. 3 segundos te separaron del podio de bronce, Sí. digamos. O sea, yo vi así los segundos, dije, 3 segundos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? O sea, no es frustración de madres, o sea, quizás era una abrazada, no tengo idea, pero era algo que podías hacerlo, no sé, ¿cómo te sentiste ahí? Mira, me gusta mucho hablar ahorita de Tokio. Está muy reciente, pero también viví diferentes cosas, diferentes logros y sí, también esa frustración. Sí, al momento de yo llegar a la barda, tocar y ver mi tiempo, no me gustó mucho mi tiempo. Mi mejor tiempo de la historia ha sido 1:18. En Tokio hice 1:24. Bueno, diferentes circunstancias. Antes yo nadaba solo con un brazo, o sea, el muñón no lo movía. Ahora las reglas cambiaron y me obligaron a mover mi muñón, así, a hacer la simulación, ¿no? De la brazada completa. Okay. Y eso sí cambia muchísimo. Tal vez se ve sencillo, pero cambia muchísimo en la técnica, en la estrategia. Para mí es más cansado, pero bueno, mi mejor tiempo de la historia es 1:18. Entonces yo llego, toco, veo el tablero, 1:24. No me gustó. La de Colombia estaba al lado de mí festejando y yo, caray, y veo 1:20 bronce y yo, ay Dios, yo sé que mi mejor tiempo es 1:18. Yo sé que yo pude haber estado en el podio si yo hubiera dado mi mejor tiempo. Y como tú dices, son 3 segundos, de repente veo mi competencia y yo, es que no estaba tan lejos, ahí yo podía como haberle metido más y esto, ¿no? Y sí, la verdad sí es un poco frustrante, pero me impulsa. Puedo estar en un podio olímpico. Creo que esa parte del tiempo sí fue como frustración, pero la verdad es que un logro que me gustó mucho de Tokio fue precisamente el que, como te digo, yo ya venía batallando mucho con el tema de la presión, de los nervios, del miedo. Y bueno, algo que no te he contado es que en este año, en el 2021, tuve 2 competencias previas a Juegos Olímpicos. Fue un selectivo nuevamente en Cancún y una serie mundial en Berlín. En enero mi familia y yo sufrimos la horrible enfermedad del COVID. Fue un mes también muy difícil, pero también que aprendimos muchas cosas. Después de esto vuelvo a reincorporarme y todo, sí fue bastante difícil, pero yo ¿Tuviste tenía... secuelas? O sea, porque sé que algunas personas también tienen secuelas en los pulmones y esto, que para ti pues son Sí. fundamentales en el nado. Sí, tuve secuelas y no fueron graves, pero serias. Recuerdo cuando llegamos con el doctor de CODE, que la verdad CODE me ayudó muchísimo en el proceso pues del COVID y la recuperación. Llegamos y antes de empezar a entrenar, pues yo tenía que mostrar mis tomografías, me mandaron a hacer varios estudios. Me tomé una tomografía pulmonar y el doctor se espantó, dijo, caray, sí te pegó fuerte el COVID. O sea, me dice que lo fui a visitar, ¿no? Hace poquito y me dice, ay, recuerdo cuando viniste y vi tus pulmones y que nos sorprendimos porque sí te había pegado fuerte y yo no había visto a un atleta que le pegara tan fuerte como a ti. Entonces, sí me pegó fuerte. Y bueno, secuelas físicas, tuve mucho frío en la espalda, no se me quitaba, etcétera, pero sobre todo yo siento que la secuela más grande que me quedó fue en mi sistema nervioso. Siempre he sido muy perfeccionista y me he estresado, ¿no? Pero creo que ahí me atacó más porque justo en mis 2 competencias previas a Tokio, sufrí 2 crisis en cada competencia, o sea, 4 en total. Fueron diagnosticadas como crisis conversivas o crisis de ansiedad. Nunca me había pasado. Temblaba, yo no podía controlar mi temblor. Me ponía fría, pálida. Hubo una ocasión en la que yo no me vi, pero me dicen como que se me enchuecó la cara, tipo parálisis facial. Mi mano también súper chueca, así, se me doblaba. Y yo, o sea, yo me sentía muy mal. En Berlín se me subió la presión muchísimo. Yo sentía que me iba a morir ese día. Y bueno, o sea, sufrí estas crisis y de hecho estuvo un poco en peligro mi participación en Tokio porque justo en Berlín, que era previo a Tokio, el doctor me decía, bueno, si estás así ahorita aquí, ¿cómo vas a estar en Tokio, no? Que requiere más exigencia, va a haber más presión. Y si por salud es mejor que no vayas, pues es mejor, ¿no? Y tú así de, no, otra vez no. Mi entrenadora cuando escuchó eso se puso muy mal y dijo, no, a ver, Kerena, te pones las pilas porque este es tu lugar. Y, o sea, no habían salido las listas oficiales, pero ya sabíamos, ¿no? Más o menos cómo iban a estar las cosas por los tiempos y la colocación del ranking, ¿no? Entonces, mi entrenadora, Kerena, tú te has ganado este lugar, nadie te lo está regalando, tú te lo has ganado y tienes que estar bien y eso y lo otro, ¿no? Porque me dijeron,
me faltaban todavía 3 competencias, creo, después de la última crisis que me dio en Berlín. Me dijeron, si se pone mal después, pues ya veremos, y si está bien, pues ya lo dejamos, ¿no? Entonces, no, tienes que estar bien y eso y lo otro. Entonces yo ahí toda como pude competí y bueno, sí había un miedo bastante grande porque de mi equipo fuimos una compañera y yo, fuimos solas, fuimos sin entrenadora, fuimos sin auxiliar. Obviamente hay un equipo, ¿no? De México que nos acompaña, pero así cercano, pues, que lleva todo el proceso y eso, pues no nos tocó, desafortunadamente, no nos tocó que fuera nuestra entrenadora ni nadie. Entonces se veía como ese pendiente de qué va a pasar con Karena, ¿no? Se va a poner mal, qué vamos a hacer o cosas así, ¿no? Pero afortunadamente lo trabajamos previamente. Yo con mi psicóloga de CODE, entró un psicólogo a apoyarnos también en esta última etapa, que me ayudó muchísimo, me ayudó a saber que los nervios y la presión de alguna manera son normales, o sea, somos deportistas, atletas que no estamos nada más como jugando, ¿no? En la cancha de ahí de la escuela. Queremos representar a México y poner el nombre de México en lo más alto, ¿no? Entonces, eso creo que fue lo que me ayudó también como a tomarlo, ¿no? Que es normal y de alguna manera es bueno porque estoy en una situación de presión, pero porque estoy en los Juegos Olímpicos, o sea, no cualquiera, ¿no? Exacto, sí. Trabajamos mucho, ¿no? En eso. Justo oficialía, la cámara de llamado había sido para mí de los momentos más estresantes en mi carrera, ¿no? Porque ya esos minutos, segundos de salir a la alberca. Y en Tokio, ay, tuve una paz increíble. Me gustó mucho porque estaba muy tranquila, me sentía plena, me sentía muy emocionada porque estaba a punto de cumplir mi mayor sueño, ¿no? Y estaba muy feliz, estaba muy tranquila, muy calmada, algo que nunca, o sea, nunca había vivido en mi carrera deportiva. Salí y competí y lo disfruté como nunca. Y puedo, o sea, se dice esa frase muy usada, ¿no? Pero de verdad que como nunca, porque como te he comentado en nuestra plática, ¿no? O sea, yo me presionaba mucho, tenía muchos miedos, muchos nervios y en Tokio pude disfrutarlo muchísimo, disfruté mucho y pude vencer eso y gracias a Dios no tuve ninguna crisis y ese es un logro muy grande también que yo traigo de Tokio, porque no es cualquier cosa el poder controlarte, el poder disfrutarlo y convertir esa presión en algo que te ayuda, ¿no? Claro. Entonces... Y en la máxima cima de competencias, ¿no? Déjame así ponerlo es, así. así es. En este proceso, hiciste alguna técnica? O sea, ¿estuviste haciendo meditación, yoga para controlar estas crisis y manejar los nervios? ¿O qué hiciste? Sí me ponían un poquito de meditaciones, no eran muy largas. De hecho, a veces me mandaban audios, ¿no? O videos para esas meditaciones, pero de hecho, antes de salir a Tokio, yo tuve una sesión con mi psicólogo en la cual me dijo, quiero que tú, porque yo siempre había dependido mucho de eso, de audios, de videos, etcétera, quiero que tú aprendas a respirar tú solita, que no necesites un audio, porque yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar con él le dije, es que a mí me gusta meditación guiada, porque yo no puedo, yo sola no, me distraigo y me desespero y no puedo. Entonces, pues ahí me estaba mandando, ¿no? Como audios, meditaciones guiadas y todo, pero antes de salir de Tokio me dijo, quiero que tú solita aprendes a respirar y no te preocupes, vas a respirar en 6 segundos, inhalar en 6 segundos, hazlo 6 veces nada más, pero que tú puedas controlarlo, ¿no? Y quiero que aprendas a tú controlarlo, a tú hacerlo sola, porque si llega a pasar alguna crisis como las que te han pasado, que tú sepas que tú puedes controlarte, que no necesitas de un doctor para que pueda venir a decirte que no tienes nada, porque esas son las crisis de ansiedad, ¿no? Claro. Que tú te sientes mal y se manifiestan, o sea, las crisis conversivas se manifiestan físicamente, tus signos vitales están bien, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho, el saber que yo tengo el control de mi cuerpo, aprender a hacerlo, porque te digo, yo estaba muy conchuda, utilizaba mucho, ¿no? Las meditaciones ya te habías guiadas. adaptado, ¿no? A tener este audio de que te iba guiando en el proceso de meditación y ahora tenías que hacerlo tú sola. Exactamente. El exigirte, o sea, ya no tienes a alguien que aunque no estuviera a lo mejor presencialmente, pues seguías una instrucción y ahora tú solita tenías que ponerte, lograr el mismo resultado. Sí, exactamente. Y en Tokio usaba las dos, la verdad. Estuve un mes fuera, ¿no?
¿no? De casa. Estuvimos un campamento previo en Hiroshima, después estuve 2 semanas en Tokio, justo antes de mi competencia, porque mi competencia fue el último día de natación. Entonces, la espera también fue bastante larga. No sufrí ninguna crisis, pero sí de repente de que empezaba a temblar, ¿no? Poquito, y no se me notaba mucho, pero pues empezaba a temblar. Yeah. Y sí le comentaba, ¿no? A mi psicólogo, y ¿sabes qué? Estoy temblando, y ya no me asustaba porque antes sí empezaba a temblar y como no lo conocía, me asustaba y se empeoraban las cosas. Y ahora como ya lo conocía, ya sabía por qué estaban pasando las cosas, ya no me asustaba, pero sí era muy incómodo, ¿no? Entonces sí le decía, oye, estoy temblando. Y sí me mandaba, mira, escucha esto cuando sientes que estás temblando o cosas así, ¿no? Y sí usaba de las dos, sí usaba videos que me mandaban, audios que me mandaban, pero también yo solita, ¿no? Empezaba a respirar, a concentrarme, a tratar de no pensar en nada, que si venía algún pensamiento, ok, viene, pero no le hago caso, no creo una historia, ¿no? De ese pensamiento. Y sí, fue un proceso, obviamente, en el cual tal vez no todo fue perfecto, pero sí controlado. Y es algo también de lo que me siento muy orgullosa. Oye, ¿y qué te decía tu psicóloga, no? ¿Era un tema sí de secuelas de COVID o era un tema quizás hasta de autosabotaje? El autosabotaje sí lo hemos tratado mucho porque, o sea, las competencias, ¿no? Que he tenido en años atrás, de repente sí como que parecía eso porque he trabajado mucho en el que justo antes de una competencia me lesiono o cosas así. Entonces sí es como bastante importante eso. Ahora para Tokio no lo tocamos mucho. De hecho, en sí creo que ningún médico específicamente me dijo son secuelas del COVID. Sí, mi psicólogo lo tomó en algún momento, me dijo, ¿sabes qué? Es que el COVID afecta también al sistema nervioso. Entonces yo así como que lo quiero ver un poco porque de verdad que yo después del COVID quedé muy traumada y de hecho yo ya no quería ir a Tokio. Yo les dije a mis papás, yo ya no quiero ir a Tokio porque sé que ir a Tokio implica salir de la casa. Yo no quería salir de mi casa nunca. Y yo sé que ir a Tokio implica salir de mi casa todos los días a entrenar. Entonces, exponernos otra vez todos los días, salir de viaje y eso es exponernos más. O sea, yo ya no quiero que nos vuelva a pasar esto y yo ya no quiero que ustedes vuelvan a sufrir esto. Yo no quiero que por mí sufran esto, ¿no? Entonces yo no quería. Mis papás me dijeron, tuvimos una plática, ¿no? Pero lo que más me quedó grabado fue, Serena, si es por miedo, ten cuidado. No hagas las cosas o no dejes de hacer las cosas por miedo. Y me di cuenta que era el miedo, ¿no? Y dije, ok, que no me detenga. Pero yo tomé la decisión de ir a Tokio de una manera diferente. Yo dije, ok, voy a Tokio, pero voy a disfrutarlo. Y voy a disfrutar mis competencias, voy a disfrutar mis selectivos. No quiero sufrir lo que he sufrido antes de la presión de esto y del otro, ¿no? Entonces, mi primera competencia que fue en Cancún, yo tenía como 2 meses de haber regresado a nadar y yo, la verdad es que estaba quitada de la pena. O sea, dije, lo voy a disfrutar, no tengo nada que perder. Yo me estaba preparando para ir a Berlín porque dices, 2 meses de preparación después del COVID no te va a alcanzar para mucho, ¿no? Entonces, justo mi entrenadora me dijo eso, o sea, tú tranquila, ve, nada más es para que vuelvas a competir, etcétera. Entonces, pues yo estaba muy tranquila, sufrí esas crisis, de hecho, empezó así, o sea, se me bajó la presión, pero físicamente, o sea, Okay. se me bajó la presión y luego, ¡pum!, se me subió como una respuesta de mi cuerpo de la presión tan baja que traía. Pero, o sea, sufro esas crisis o esa primera crisis la sufrí en una competencia en la que yo no estaba realmente como preocupada por el resultado. Entonces, es por eso que nos inclinamos más como a eso, a que tal vez el COVID nos afectó mucho el sistema nervioso, pero bueno, lo pudimos trabajar, lo pudimos superar y creo que Se vio, es algo ¿no? O muy sea, bueno. se vio y lo disfrutaste en Tokio. Creo que ese es un gran aprendizaje. Ahora, a todo Sí. esto, ¿qué dicen tus papás? Ya su hija se fue a Berlín, viaja, fue a Tokio. Me imagino que tus papás te andan presumiendo por todos lados de, mi hija es medallista, mi hija fue a Tokio, mi hija. ¿Cómo están tus papás? ¿Qué te dicen? Ay, pues muy contentos, muy satisfechos, muy orgullosos, pero creo que sobre todo muy satisfechos porque, como te digo, este trabajo no es de yo solita. Ellos también han sido mi principal apoyo. Los sacrificios que yo hago los hacen ellos. No podemos salir de vacaciones porque la niña tiene que entrenar. Si salimos porque hay algún viaje familiar o algo importante, buscar alberca para que la niña entrene, una buena alimentación, no fiestas, no lo otro. O sea, han sido mi apoyo principal, ¿no? En este proceso.
en toda mi vida y sobre todo en este proceso. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos los tres. Creo que es como una meta cumplida mía, pero también de ellos. Entonces, sí están muy contentos y sobre todo mi mamá es la que más alboroto hace de repente. Mi papá es como más serio y ya se guarda un poco las cosas, pero mi mamá, uy, ella sí grita, ella sí me anda presumiendo, como tú dices, por todos lados. De repente yo, mamá, ya, por favor. Ya, Porque cállate, ¿no? vamos a la tiendita de la esquina y mi hija es nadadora internacional y fue a Tokio y yo, ay, mamá, no te están preguntando. Pero sí, muy linda, la verdad, sí. Sí, me anda presumiendo por todos lados y creo que sí se sienten muy orgullosos y muy contentos de ese resultado. Creo que es una gran lección de tus padres el haberte empujado a la vida, porque también sabemos de historias en el que hay personas en la situación en la que estás y en el que a veces los papás sobreprotegen a los hijos y bueno, no, es que nació sin un brazo, entonces pues yo lo hago todo y entonces pues claro, empiezas a formar una persona que está dependiendo de lo que las otras personas hagan por ellos mismos, ¿no? Y creo que esto que hicieron tus padres es una gran lección de que cualquier persona puede hacer lo que quiera, lo que sueñe, tenemos la capacidad para hacerlo. Y creo que lo que decía tu papá es una gran frase que me encantó, es, si Dios te mandó con un brazo es porque con un brazo puedes, y a veces necesitamos ayuda y ni siquiera 2 brazos son suficientes, ¿no? A veces necesitamos Sí. 4. Entonces, creo que es una gran lección lo que han hecho tus papás contigo y la verdad es que es una gran, pues, admirarse de este tipo de acciones que tienen tus padres. Voy a cambiar de tema, voy a seguir como en la competencia, pero quiero preguntarte, ¿qué es lo mejor que te ha sucedido a partir de que te convertiste en atleta? Creo que lo mejor que me ha sucedido y sobre todo cuando entré al deporte adaptado. Porque te digo, yo duré un año entrenando con convencionales, compitiendo con convencionales, pero Okay. cuando entré al deporte adaptado y convivir con tantas personas extraordinarias en todo el sentido de la palabra, porque sí, tal vez físicamente no somos normales o como la mayoría, pero el convivir con tantas personas con diferentes discapacidades físicas y tan exitosas, conocer a personas exitosas, me enseñó a valorarme más, a apreciarme más. Como te digo, creo que nunca he estado como sufriendo de bullying o algo así, pero sí algo que tenía mucho era que siempre usaba manga larga. Salíamos a la plaza y yo atrás escondía mi brazo atrás de mis papás, ¿no? Y el entrar al deporte adaptado y ver y convivir con mis compañeros tan extraordinarios me ayudó a aceptarme tal cual soy y a sentirme orgullosa de quién soy y a sentirme orgullosa de que no tengo un brazo. Y creo que eso es lo que mejor me ha pasado en el convertirme en atleta, porque pues no sé, hay como más libertad, ya puedo salir a la calle con manga corta. Creo que el sentirte orgulloso de ti es algo pues muy bonito, muy padre que lo conocí después de convertirme en atleta. Justo era algo que te quería preguntar, pero me gustaría como hacer un doble clic ahí. Decías el aceptarte, yo quisiera preguntarte es ¿cuál es ese proceso de aceptarte y de quererte a ti mismo y de saber que, o sea, no hay absolutamente ninguna diferencia que cualquier otra persona? Y decías, creo que lo que como pensabas cuando eras niña, decías hace un rato, es la analogía perfecta. O sea, habemos personas que nacemos con el cabello lacio, otros con el cabello chino, y otra persona alguna vez me decía, y los cuerpos nacen en diferentes tamaños, ¿no? Algunos somos Sí. gordos, algunos somos flacos, y así nacemos, venimos en envases diferentes. ¿Cómo es ese proceso de aceptarte? Porque, ¿cómo lo haces? Es un proceso, pues me imagino, de interiorizar, es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? Y afortunadamente tú tuviste, pues digamos, como el acompañamiento de la parte de convivir con más atletas. Pienso en personas que a lo mejor pues, no son atletas y están pasando por la misma situación, no solamente de alguna parte física, sino también otro tipo de cosas por las cuales no nos sentimos seguros. ¿Qué proceso viviste para interiorizar y aprender a quererte a ti misma como eres? Ok, creo que tal vez no soy muy consciente o específicamente del cómo, pero siento que el reconocer mis virtudes, fijarme en lo que tengo y no en lo que no tengo, esto es algo que me ha ayudado mucho en toda mi vida. Ahorita que lo estoy diciendo, es algo que también me han inculcado mucho mis papás, el fijarte en lo que tienes y no en lo que no tienes. Y como tú dices, no solo físicamente, también, o sea, en la vida, ¿no? A veces estamos anhelando tener el carro del año, pero
bueno, tal vez no tienes el carro del año, pero tienes un carro y si no, tienes dinero para poder subirte al camión. Y, o sea, fijarse en lo que tienes, ¿no? Y no en lo que no. Y reconocer las virtudes que tenemos. A veces somos muy malos con nosotros mismos y nos comparamos mucho con otras personas y vemos lo que los demás tienen, ¿no? Pero creo que también el saber lo que te hace único, lo que te hace diferente, lo que te hace especial, te ayuda a reconocer, a estar orgulloso de ti también. Creo que lo podemos separar en esas tres partes. El primero, reconocer tus virtudes también. Segundo, fijarte en lo que tienes y en lo que no. Y tercero, hay que tener que acabar. O sea, digo, entiendo perfecto. Digo, creo que Sí, el consejo está como muy claro pues sí, interiorizar quién eres, ¿no? Y no lo que decías, ¿no? Evitar compararte con alguien sí. más y ver las carencias en vez de lo que tienes, porque a veces creo que lo ponías muy claro, ¿no? A veces no solamente físicamente como persona, sino materialmente. No Ujú. tengo el carro, pero tienes uno, ¿no? O tienes la posibilidad Sí, de subirte a un camión o de moverte en la bici, trasladarte, lo que sí, sea, ¿no? así. Digo, me parece como muy interesante la concepción que tienes de cómo aceptarse a uno mismo. Ahora, tengo duda, en algún momento tú decías que, o leía por ahí que escribiste que hay que pagar el precio de los sueños. ¿Cuál fue el precio que pagaste? ¿O qué precio estás pagando para cumplir este sueño en este momento de haber ido a Tokio, de haber obtenido el quinto lugar y haber Sí. traído el éxito o tu medalla personal de haber vencido pues, las crisis y de disfrutar el momento? ¿Qué precio has pagado? ¿Cuáles no he pagado? No, bueno, yo creo que lo principal es mucha disciplina en el trabajo físico, o sea, mucha disciplina en la alberca, mucha disciplina en el gym, mucha disciplina en los diferentes ejercicios que nos ponen para mejorar nuestro rendimiento en la alberca, mucha disciplina en la comida, alimentación sana, alimentación saludable, nutritiva, en el descanso. Creo que, o sea, o sea, entrenamos de 6 a 8 horas al día, de mañana a noche. Hay veces que me paso más tiempo fuera de mi casa, ¿no? O sea, me levanto y todo el día es en entrenamiento y llego, ceno y a dormir, ¿no? Y sí, o sea, son cosas grandes y chiquitas en las que tienes que estar al 100%, 24 horas, ¿no? Porque no solamente es en el día, o sea, también el descanso es súper importante para nosotros. Entonces, creo que esos son los precios que he pagado, el entrenar de 2 a 3 sesiones en el agua. O sea, creo que yo he entrenado 3 veces al día en el agua y hay veces que, por ejemplo, te voy a describir, no sé, un día, ¿no? Entrenamos a las 6 de la mañana, desayunamos, descansamos. A mí me tocaba ir a entrenar otra sesión de técnica mientras mis otros compañeros descansaban, yo muriéndome de sueño. Me acuerdo una vez que no quería y llegué con el entrenador que nos apoya en el aspecto de la técnica. Y yo, Fer, es que estoy muy cansada, de verdad no quiero. Necesito este tiempo para descansar. O sea, yo queriendo convencerlo, ¿no? Que me dejara ir a dormir. En la mañana estuvo muy pesado, todos están dormidos y esto y lo otro. Y me dice, aquí es el momento en el que tienes que aprovechar, donde los demás descansan, tú tienes que trabajar. Y yo, pero es cierto, todo esto, hay veces que no te tienes que dar el lujo de descansar, de dejarte llevar por lo que tu cuerpo te dice. Y sí es bien complicado porque es algo muy importante que tienes que también manejar, porque hay límites también, ¿verdad? Y hay límites que a veces sobrepasas y por eso vienen las lesiones. Pero creo que eso, o sea, esos son los precios que he pagado. Trabajar cuando hay gente descansando, hacer cosas que los otros no están dispuestos a hacer y mucha disciplina en todos esos aspectos que acabo de mencionar. Cuando estuviste a punto deja ponerlo así, de tirar la toalla, ¿qué hizo Ujú. que no lo hicieras? Han sido varias veces. ¿Sí? La principal fue después de Río 2016, De no también haber antes de conseguido, o sea, ahí digamos, ahí fue la frustración de, yo me esforcé, no logré el sí. resultado, ahí se ve. Ajá, sí, ajá, yo no quería saber nada más de la natación. También antes de Lima, de los Juegos para Panamericanos de Lima, yo ya no quería, precisamente por toda la presión y el estrés que yo vivía. No quiero vivir esto y ya había conseguido mi boleto para ir a Lima y yo ya no quería ir, o sea, yo estaba dispuesta a regalar mi boleto a alguien más. Antes de Tokio también estuve a punto de tirar la toalla, pero ¿qué es lo que me ha ayudado? Bueno, para Tokio definitivamente fue el darme cuenta que era más por miedo
que por otra cosa, pero también el que yo me puse a pensar, o sea, cuando tenga 50 años, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a contar? Voy a contar, ay, es que una vez yo tuve la oportunidad de ir a Tokio, pero no la aproveché, la verdad es que no, me quedé ahí, ¿no? Pero Me dio tuve la miedo. oportunidad, ajá, me dio miedo y pues ya no quise ir. O, ¿sabes qué? Tuve la oportunidad, luché y no lo conseguí, pero luché por él, ¿no? O la tercera opción, que gracias a Dios fue esa, ¿no? Tuve la oportunidad, luché y lo conseguí. Y obviamente yo iba por esa opción, ¿no? Dije yo, cuando tenga 50 años, quiero contar eso, quiero contar que fui a unos Juegos Olímpicos, que tuve la oportunidad de ir y la aproveché, ¿no? Y bueno, eso fue lo que más me motivó y me impulsó a ir ahí. Y bueno, de los otros no recuerdo muy bien, pero creo que siempre ha estado algo que me ha impulsado a un sueño, Ok. que deja atrás esa decepción o esa frustración. Doy mayor peso al sueño, al anhelo que quiero conseguir. ¿Cuál es el sueño ahora? Que, o sea, ya fuiste a Tokio, imagino que es ir a los siguientes Juegos Olímpicos. ¿En qué te estás preparando? ¿Cuáles son las siguientes competencias en las que estás trabajando? Pues la siguiente competencia inmediata que viene es en el 2022, es el Mundial y claro, quiero una medalla del Mundial, quiero también medallas en Juegos para Panamericanos y subirme al podio en los siguientes Juegos Paralímpicos. Kere, vamos a pasar a la última sección el episodio. Son preguntas concretas. Tú me respondes y yo me sigo con otra pregunta. Trataré, porque luego la respuesta es interesante y te preguntaré, pero sí, trataré de cumplirlo. Okay. Primera pregunta, ¿de dónde obtienes inspiración? Cuando te sientes, no sé, abrumada, o sea, ¿qué te hace como volver, te da ánimos? Dos cosas principales. La primera, pues mi espiritualidad. Creo que es lo primero, lo que primero me da fuerzas y ánimos, porque cuando me siento abrumada es a donde recurro y de donde agarro fuerzas. Eso sería lo primero. Y en segundo, mi familia. Mi familia me inspira mucho y me motiva. ¿Qué es el éxito para ti? Plenitud, hacer lo que te gusta y sentirte feliz haciendo lo que te gusta, ese es el éxito para mí. ¿Tienes algún recuerdo que siempre te haga reír? Ay, creo que muchos, pero creo que sobre todo es en familia. Ok. La verdad es que a veces mi mamá es muy graciosa, entonces varios de los recuerdos que me hacen reír creo que es en familia, en mi mamá haciendo o diciendo algo que Mi nos haga hija reír es a mis papás y a mí. nadadora. Aquí están Ajá, sus medallas. y Saludo para tu yo, mamá si va a escuchar el episodio. La saludamos. muchas gracias y saludos. ¿Cuál es la frase que más te representa? Bueno, algo que yo comento y publico mucho en mis publicaciones es Dios tiene el control. Creo que me gusta mucho saber que mi vida está en sus manos y que Él tiene el control. Con la experiencia que tienes ahora, ¿qué consejo le darías a Kere de hace 10 años? Que disfrute, que es lo más importante para conseguir el éxito. ¿Tienes algún libro, película que creas que si la gente viera o leyera, habría un cambio en su paradigma, en su forma de ver las cosas? Bueno, sobre todo se llama Racing Phoenix, deportistas con discapacidad que han logrado el éxito. Creo que cambiaría mucho el cómo nos ven la gente, la sociedad, porque muestra mucho el cómo vivimos nuestro proceso a ser atletas de alto rendimiento. ¿Cuál es el hábito que consideras que más ha contribuido a tu desarrollo profesional? Bueno, le llamo yo, porque así me lo presentó mi papá, la ley del mayor esfuerzo. Okay. Desde que era chiquita, él me dijo, Karena, tienes dos opciones siempre en todo, dar lo mejor de ti o hacer las cosas a medias. Y yo te recomiendo siempre dar lo mejor de ti en todo, sea pequeño o grande. Y lo llamamos la ley del mayor esfuerzo. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Yo creo que como esos pensamientos de guerra que lo ocasionan varias cosas, el poder, la envidia, los rencores, creo que eso cambiaría. Última pregunta del episodio, pero antes de hacértela quiero agradecerte muchísimo, Kere, el tiempo. Fue un gran episodio, lo disfruté muchísimo platicar contigo, eres una gran persona, eres una gran atleta. Estoy seguro que seguirás teniendo mucho éxito y pues te vamos a seguir viendo en todas las competencias. Me encantaría poder hablar contigo después porque seguramente habrá un desarrollo muy grande en lo que estás haciendo y eres un ejemplo, no solamente un ejemplo de vida, sino también un ejemplo de constancia, de persona
perseverancia, de esfuerzo, que creo que muchos de nosotros debemos tomar para cumplir cualquier objetivo que tengamos. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias por tu tiempo y pues vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias a ti por la invitación, yo también la pasé muy bien y gracias por tomarnos en cuenta y por impulsar de alguna manera el deporte paralímpico. Bien, pues vamos a darle última pregunta que hacemos a todos los invitados. Okay. ¿Cuáles son los patrones mentales que has tenido que romper para estar a donde estás hoy? El miedo, la inseguridad, la presión, porque a veces la sientes y realmente no es que exista en realidad. Creo que esos son los 3 principales. Gracias por llegar al final de este episodio. Recuerda seguir nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, TikTok y YouTube como Estado Mental Podcast. Por mi parte es todo. Nos vemos y escuchamos pronto. Bye bye.